bueno, aquí están algunas propiedades para recordarlas nada más, ¿verdad? Sería, todo número sin todo cero es múltiplo de sí mismo, el número uno, y tiene infinitos números de múltiplos, ¿verdad? Vamos, Claro. el concepto de divisor lo tienen claro. Sí, también. Ok. No sé, el muchacho, a ver, Sí los sí participantes. lo tengo claro, pero me interesa la manera en la que lo están presentando aquí. Entonces sí podría desarrollarlo un poquito más. Ok. Para ejemplificarlo, ¿verdad? Para ejemplificar el concepto, dice, un número A, bueno, primero que hay que tener presente, aquí tenemos un número A, es divisor de un número B, ¿ok? Claro, Exactamente. Y matemáticamente la simbología se representa de esta forma. sí, A divide a B, ¿verdad? ¿Ok? correcto. Entonces, uno está acostumbrado, por lo general, digamos, la notación que uno ve en el cole es, un ejemplo, que A divide a B, voy a ahorrar esta parte acá. De esta forma, ¿cierto? Cierto. O la otra es, B entre A, ¿ok? En esta otra simbología que ustedes, digamos, si al estar participando en Olimpiadas, lo van a estar encontrando frecuentemente, digamos, o en un libro, algún libro de referencia que ustedes utilicen, van a encontrar esta simbología. ¿Qué significa? Que A divide a B. Entonces, ¿qué quiere decir cuando un número A divide a B? Va a existir, Que la ajá, hacia adelante. disculpe, que la división que la división tiene que ser exacta. Ajá, de acuerdo. Sí, eso lo que quiere decir es que, digamos, si A divide a B, va a haber algún otro número, ¿verdad? De tal bueno, un número K, ¿verdad? De tal manera que se va a cumplir esta parte, que B es igual a A por K. Entonces, podemos ejemplificarlo, de esta manera. Sabemos que 7 divide a 21, ¿cierto? Sí, ¿Cuál sería cuál sería ese K? Ya uno, algo muy sencillo, ¿verdad? Uno sabe que ese K sería es, 7 por 3. ajá, exacto. Entonces nos quedaría 21, es lo mismo que decir 7 por 3, como indica el compañero. En ese caso, K sería 3. Sería el factor por el que se multiplica un número para que dé por lo que se está dividiendo. O otra forma de verlo también, ¿verdad? Cuando uno escucha que A divide a B, K sería el resultado, verlo de otra forma. Sí, puede ser. Si tenemos aquí un ejemplo, esto lo podemos reescribir como B entre A es igual a K. Algo muy importante, ¿verdad? Bueno, en división, ¿verdad? A tiene que ser distinto de cero, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la simbología en sí es, digamos, es A divide a B y va a existir un entero K. Ese entero K, en realidad, ese es el resultado de la división, K, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo reescribimos? Digamos, lo podemos reescribir mediante esta igualdad.
que B es igual a por K. O sea que K también podría ser visto como el resultado de la división, el número natural que es el resultado, el entero que es el resultado de Sí, de la podemos división. verlo en casos específicos, ¿verdad? Lo podríamos ver de esa manera. Ya, el número, ah, porque ya después, bueno, ahí se generaliza, podemos tener otras propiedades, pero en realidad es eso, lo que usted está indicando ahorita, Sí, que sería, digamos, el resultado, que es lo que uno está acostumbrado, ¿verdad? Que uno dice un número dividido entre otros, que si da exacto, quiere decir que ese número es divisible por, digamos, si A, B es divisible por B y nos da un número exacto, quiere decir que B es divisible por A, ¿verdad? Y ese resultado, ¿quién va a ser? Sería acá. sí, Nada más que uno lo representa de esta forma, digamos, si A divide B, si existe va a existir un entero K, tal que eso lo puede reescribir de esa forma, pero lo podemos ver de esta otra manera también. No sé si queda claro la parte que usted preguntaba. sí, queda claro. Gracias. Sí. Por aquí tenemos, bueno, aquí las distintas formas digamos, de decir que cuando A divide a B, ¿verdad? A es divisor de B, A es un factor de B, B es divisible entre A o B es múltiplo de A. ¿Ok? Por aquí tiene algunas propiedades de divisores. Supongo que ustedes las han visto, ¿no? Bueno, el compañero Eitan es el que me indicó, ¿verdad? Que estuvo en la clase, bueno, este material que Sí, utilicé. Ok. sí. El otro es Miguel, el que estaba hablando, Michael. Sobre esto, yo sí. Michael dice que sí. No sé si se refiere que estuvo presente en la clase o domina esta parte. Sí, ok, de acuerdo. Bueno, aquí tenemos estas propiedades. Yo luego les comparto este material por aquello para que usted lo tenga ahí. Eh, tenemos las reglas de divisibilidad, ¿verdad? Que ustedes las dominan. Ah, eso lo vi la clase pasada, sí, señor. Ok, ok. A veces hay unas que, digamos, como la del 7 y la del 12 son un poquillo ahí, ¿verdad? Tener un cuidadillo o a la hora de tratar de interpretarlo. La del 7 sí está claro, ¿verdad? Sí, sí, completamente. Eh, vamos a ver. Esta, bueno, este problemilla no lo habíamos visto la vez pasada, pero como les decía, Iten se acuerda muy bien de este, supongo. La vimos el año pasado, ¿no? Ujú, ujú. Mm, creo que sí, más o menos. Bueno, lo podemos resolver, no hay ningún problema.
La idea acá es aplicar, ¿verdad? Las reglas de divisibilidad. ¿Qué sería? Dice que la cantidad de números de 5 dígitos de la forma 42x, 4y, donde x representa el dígito de estas centenas y y el dígito de las unidades que son deciles por 3, por 4, por 5 corresponden a. O si gusta, inténtalo hacer ustedes ahí, está bien. Ok. Perdón, ya volví. Sí. Mike, Michael era el que indicaba que eran 3, me parece. Sí, Mike. ¿Alguno podría explicar? O no sé si ya los tres terminaron de resolver el problema. Profe, Pues, perdón, habla, habla. Dino, si quiere, yo puedo explicar cómo yo lo resolví. Ok, adelante. Ok, como es para la regla de divisibilidad del 3, entonces sabemos tres dígitos que son 4, 2 y 4. Si los sumamos, nos dan 10. Ujú. Entonces, X y Y, X más Y, tendrían que dar la suma de 2, de 5, de 8, de 11 y de 14, para que ese número sea múltiplo de 3. Entonces vamos sacando todos los casos en que nos den esas sumas. Ok, ya. Luego, como nos dice por 5, entonces descartamos todas las opciones que no tengan en Y, que no sean ni 0 ni 5. Todas esas las descartamos. Y como nos dice que es por 4, nada más nos quedamos con las opciones que Y sea 0. Y entonces ahí nos dejamos 3 números. Solo quedarían 3. Ajá, serían 42.240, 42.540 y 42.840. Pero no sé si estoy mal, corrígeme, pero para que sea divisible entre 4, no necesariamente tiene que terminar en cero, ¿no? O en dos ceros, sino también que sea el último número múltiplo de 4. No, pero es que, o sea, son los últimos dos dígitos que tienen que ser divisibles entre 4. Entonces teníamos dos opciones, o que terminara en 0, terminara en 5, porque tenían que ser divisibles entre 5. Entonces, como la regla de divisibilidad nos dice que los últimos dos Ah, se ya, ya, dividen ya, entre sí, 4, sí. ajá, Sí, sí, ya entendí, perdón. Sí, porque terminar en 5 no, nos quedaría 45, ¿verdad? Ujú. Y 45 no es divisible por 4. Entonces se descarta la del terminar en 5. Como indica el compañero, entonces va a terminar tiene que terminar en 0. Los últimos 4 dígitos, pero los últimos 2 dígitos, perdón, sería 40 al terminar en 0.
Y 40 es divisible por 4. Ok, sí, la respuesta sería 3, ¿verdad? Sí, Sí. No sé el otro compañero, que bueno, no veo quién está hablando. Miguel y Michael eran los que estaban, Miguel y, bueno, Sí, me quedó claro. ok, Miguel. Bueno, este, este otro es parecido, ¿verdad? De cierta manera. Si gusta lo que es en un momentito. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, yo, perdón, no llegué a la respuesta final que sean 3, pero sí sé que eh, para sacar que sean divisibles por 30 factoricé 30, entonces eso da 2 por 3 por 5. Entonces ese número que 2A, 2B, tiene que ser divisible entre 2, 3 y 5. Y de Ujú. ahí se resuelve muy similar al problema anterior, y ahí se concluye que son 3 igual. De acuerdo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues uno podría iniciar tal vez, bueno, como es divisible por 5, ¿qué quiere decir? que Puede termina terminar en 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 0, cero. 0, en 5. 0 o en 5, pero como es divisible por 2, entonces no puede terminar en 5, ¿verdad? Entonces tiene que terminar en 0. Ya después uno puede aplicar la regla de auxiliar 3, puede ser, ¿verdad? Y ahí uno encuentra eh, eh, digamos, suma los dígitos y al final uno se da posibles valores y ya uno se da cuenta cuántos son, que serían 3, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos números? Tal vez no sé si lo pueden hacer. A mí me dieron 2220, 2520 y 2820. Lo mismo. 2520. Sí, Sí. Ok. Mm, bueno, yo aquí tenía 2550, no sé si me equivoqué en algo. Sí, porque el, usted puso un 5 en donde va un 2, porque Así el es, que está sí es antes del cierto, B. el 2 ya está definido. Ajá. Ahí me equivoqué cuando seguro 2520. Ok, vamos a ver. Bueno, luego tenemos el algoritmo de la división. Eh, el algoritmo de la división, lo que son los problemas mm, digamos, el caso del algoritmo de la división es, este, acá nos dice que el dividendo, bueno, el algoritmo de la división establece que dado dos números, ¿verdad? En caso, vamos a tener el dividendo y el divisor, van a existir otros dos números que va a ser el cociente y el residuo que cumplan esta parte. En sí, ¿verdad? Eso podemos verlo de esta forma. Vamos a tener vamos a decir, el cociente y el residuo.
¿Qué es lo que nos está diciendo esta parte acá? Que el dividendo va a ser igual a ¿qué? Dice que va a ser igual al cociente Al cociente por el divisor más el residuo. más el residuo. Y algo muy importante, dice que el residuo siempre va a ser igual o mayor a cero y menor que el divisor. Entonces, lo que nos está diciendo es esto, que el residuo va a estar entre cero y menor estricto y menor que el divisor. Ujú. ¿Ok? Este, Disculpe, profe, voy a ir a tomar agua. está ahí. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos de aplicando el algoritmo de bueno, el algoritmo de la división. Intenten ustedes resolverlo ahí. No, pues bueno, como les decía, si lo hacemos de manera algebraica, lo primero que tenemos que saber es darnos tres pares consecutivos, de forma generalizada, sí, ¿verdad? No, no como algunos en específico, digamos, como decir 2, 4, 6, no, de forma generalizada. ¿Cuáles serían esos números? Pueden ser cualquiera, ¿no? O sea, No, pero me refiero de forma algebraica, no cualquiera. A más A más 2 más A más 4. A es un par, la notación. ¿Sí? Ok. Usted me dijo A más 2. Y A más 4. ¿Qué opinan los compañeros? De forma generalizada, esto es un número par. Di sí. Si no, lo que podemos hacer sí. es 2A para que asegurarnos que es par, pero no sé si es necesario. Claro, porque digamos, a la hora de usted sustituir el valor de A por un número natural o entero, si A es 1, no, ya no sería par. O si A es 3. Ah, ok. Entonces di sí, 2A y luego 2A Ajá, más 2 y así. exacto. Ahí sí serían pares, tres pares consecutivos. ¿De acuerdo? Y ahora Ujú. dice que esos serían los tres pares consecutivos. Pero acá nos dice que la suma, ¿cuál es el mayor entero que divide la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados de tres pares consecutivos? Entonces, la parte algebraica sería, entonces, ok, esto es lo mismo que decir 2 al cuadrado, digamos, la parte, eso es lo que nos está indicando, más 2A más 2A más 2 al cuadrado, más 2A más 4 al cuadrado. ¿Esto qué sería igual? 4A a la 2 ¿Sí? más, bueno, por producto notable, más 4A a la 2 otra vez, más 8A más 4 más 4A a la 2 más 16A más 16. Ok. Podemos hacer acá, sumar términos semejantes. ¿Es igual a qué? 4 más 4 más 4
12 a 2. Ajá. Y luego tenemos aquí 8A más 16A. ¿Eso cuánto nos da? 24A. 24A. Y tendríamos 24A más 20. 20. ¿Qué podríamos aquí, para saber cuál es el mayor entero que divide esta expresión? Bueno, ajá. ¿Qué es lo que podríamos calcular? El factor común. El factor común numérico, por decirlo de una forma. ¿Por qué? Porque en el factor común, cuando uno encuentra el factor, bueno, si tenemos una expresión algebraica y calculamos el factor numérico en sí es el número más grande que divide a cada uno de ellos. En este caso, es el número más grande que divide a 12, a 24 y a 20. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí. Entonces, ¿cuál sería el factor? Bueno, de hecho aquí solo Sí. habría el factor 4. común sería 4, ¿verdad? Ujú. Nos quedaría 3A más 2. 6A más 5. Entonces, ya hemos encontrado ¿recuerdan el concepto que habíamos visto al principio? El concepto sí, divisor, posibilidad. Ujú. En este caso podemos observar que esta expresión, digamos, la suma de los cuadrados cualesquiera, los pares consecutivos, ¿verdad? Es equivalente a decir 4 por esto. Entonces, ahí podemos dar respuesta que el número más grande que divide dicha expresión es 4. 4, sí. En este caso sería, no específicamente hay que aplicar tal vez el algoritmo de la división, sino más bien era trabajar la parte algebraica. La respuesta sería 4. Este problemita sí sería aplicando el algoritmo de la división. Dice en la siguiente secuencia, tenemos esta secuencia, ¿verdad? Y la letra dice, la siguiente secuencia, bueno, dan la secuencia y nos preguntan la letra o el número que se encuentra en la posición 2015. Digamos, este número, uno puede cambiarlo, uno puede decir, el número, podríamos actualizarlo, en vez de decir 2015, vamos a decir, bueno, digamos que 2023 ahorita, ¿ok? Porque eso no lo puede variar. Ujú. Entonces, en el algoritmo de la división, o bueno, de hecho, cuando uno aplica, cuando uno divide, hace una división, ¿qué es lo que está haciendo? Si nos vamos a la escuela y si recordamos un ejemplo, ¿qué pasa si nos dicen, bueno, tenemos 20 confites y queremos repartirlo en 5 niños? Entonces, ¿qué es lo que uno hacía en ese tipo de problema en la escuela? Hacer grupitos de Dividir. cuánto? De 4. Grupitos de 4, ¿verdad? Ujú. Entonces, rápidamente, el 20
Y al dividirlo entre 5, ¿eso cuánto nos da? El residuo nos da 0. El cociente nos da 4. ¿Qué quiere decir? Que a cada niño le van a corresponder 4 4 confites. confites. 4 confites. Entonces, el algoritmo de la visión para este tipo de problemas sirve, ¿verdad? Porque ¿qué podemos observar acá? Podemos observar que hay un patrón. Vamos a ver A1, G2, A. Hasta aquí llega 1. Después logramos ver el mismo patrón. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, vamos a cambiar, en vez de decir 2015, queremos saber la letra o el número que se encuentra en la posición 2023. Entonces, ¿qué podemos observar? Hay un patrón que hay grupitos de cuántos, De 2, 6. sí, ajá, los grupitos serían de 6. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir entre 6 y el residuo nos marca el término. Perfecto, ¿verdad? Sí, de hecho, en este caso sería, bueno, 2023 dividido entre 6. ¿Por qué lo dividimos entre 6? Porque Porque cada grupito, el número de cada grupito tiene 6 caracteres. ajá, exacto. Y entonces, ¿cuánto nos da esa división? Vamos a ver, 337 y luego el residuo 1. el residuo da 1. Entonces, ¿cuál sería el numerito? O la letra. A. Sí, por aquello, tal vez para uno tener una idea, ¿verdad? Como para asignar, digamos, el residuo, uno lo puede hacer como casos, bueno, si usted lo tiene claro, perfecto, ¿verdad? Pero por aquello. 7 dividido entre 6, eso sabemos que eh, nos da residuo 1, ¿cierto? Ajá. Eso quiere decir que cuando el residuo da 1, va a corresponder a A. ¿Qué pasa si hacemos 8 dividido entre 6? No, perdón, esto aquí está mal, esto es 1. 16, ¿verdad? Sería igual a 1. El residuo daría 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando el residuo da 2, le va a Va a ser corresponder un 1. 1. Entonces ya uno a partir de ahí no es necesario hacer los otros. Bueno, esto sería cuando el residuo da 3, cuando da 4, 5, y este acá sería 6. ¿Ok? Eso por aquello, bueno, por aquello si uno no tiene claro decir bueno, ¿cuál será? Si será... De hecho, cuando el residuo da 6, en realidad es cuando el residuo da, ¿qué sería? No sería 6, ¿qué sería el residuo?
1. 0. 0. Es que no se puede 6. Ajá, Ah, bueno, sí, sí. exactamente, porque ya el divisor es 6 y según la Ujú, regla tiene que ser menor a eso. ujú. Sí, exacto. Sí, yo había colocado 6, no es 0. Entonces, si uno dice, bueno, 2024, ya sabemos que va a ser el residuo, el residuo va a dar 2, ¿verdad? 2025 el residuo va a dar 3. Entonces ya la letra G. Entonces aquí lo que hay que tener claro en parte de a la hora de aplicar el algoritmo de elección es esa parte, ¿verdad? Que el cociente nos indica eh, la cantidad de grupos que se pueden hacer, ¿cierto? ¿cierto? Y el residuo Sí, nos va a ubicar la posición, en este caso, de cada elemento, ¿verdad? De estos caracteres. Entonces, esa parte es como lo que si uno no tiene claro, entonces uno dice, bueno, vemos que aquí los grupitos están formados por 6, entonces 7 y entre 6, el residuo me da 1. Quiere decir que la primera letra, en este caso A, va a corresponder cuando el residuo es 1, y así con los demás. Y vamos a ver. Intenten resolver esto ustedes ahí. Supongo que lo hacen bastante rápido. Vea, se sabe que si son 1000 números, primeramente todos los números menores serían pues 999. Y entonces, después de eso, como hay que sacar los que son divisibles por 3 y por 7, entonces yo lo que hice, soy yo, el compañero tiene problema de audio. Si no se le escucha, se le cortó. No, no lo escuchamos. Ok, Michael, no sé si lo resolvió o Miguel. No, no lo he resuelto. Michael, Yo lo resolví, pero no sé, generalicé mucho. ¿cómo Entonces no lo sé hizo? si está bien. ¿Qué intentó hacer? Ok, fui haciendo como grupos desde el 1 al 99. Hay Ajá. 33 números entonces, que son divisibles entre 3. Entonces eso lo multiplicamos por 10 y nos da 330. Luego igual con el 7, que nos da 140, y le restamos los que son divisibles entre 7 y 3 juntos, porque se nos están repitiendo, que son 4 por cada como grupo, entonces serían 40, y si lo restamos y nos quedan 430. Pero generalicé mucho, entonces muy probablemente no esté bien. Creo que sí, digamos, la idea está bien. Ahí me parece que es me dijo 330, los múltiplos de 3. Ajá,
Hola, hola, ahí sí me escuchan. Sí, sí, ahora sí. Ah, ok, ok. Yo lo hice más o menos igual que el compañero, solo que los que son divisibles por 3 creo que me dio 333 en vez de 330. Sí, eso es lo que estaba viendo, que me indicó 330. Porque él lo hizo primero, supongo que podemos verlo de esta otra forma. De, de, de números, la cantidad de números menores que 1000, bueno, si lo vemos de 0 a 10, ¿cuánto hay? Hay 3, ¿verdad? Sí, Entonces, la idea sería, bueno, en este caso es dividir 1000, ¿no? O menores que 1000. Podemos decir 999 también. 199, ajá, Ajá. 999 dividido dividido entre 3, entre 3. 363. Entonces, 999 dividido entre 3, eso nos va a dar 333. Sí, Residuo sí. 0. ¿Ok? El otro sería, similarmente, sería con 7, ¿verdad? Es correcto. Sin embargo, eso va a dar con residuo, Ujú. no va a ser exacto. Sí, bueno, sería, vamos a ver, 1. Lo estamos, queda 2, perdón. Vamos a ver. 4 7 por 4 que sería 28 sobra 1. Ajá, exacto. Y otro Y sería 10 sería 7, por 2, 2. que da 14 y sobran 5. Que quiere decir que hay 142 números que son múltiplos de 7 y 333 números que son múltiplos de 3 o que son divisibles por 3. Y ese 5 del residuo de 999 eso, entre 7 marca algo o es indiferente. No, no, es indiferente porque lo que pasa es que ya no dio chance para considerar otro múltiplo, Ah, ok, ok, entiendo. ¿cierto? Ujú. Si hubiese sido, bueno, hace falta 1001. A ver, 1001 sí daría exacto, ¿verdad? Porque ¿cuánto Sí, hace falta? Hace falta 2. sí, 1001 sí daría un número exacto. Digamos, daría, al dividir 1001 entre 7 nos 143. daría 143. Entonces, por eso es importante ver las partes, cociente, residuo. ¿Cuánto hace falta para que nos dé exacto una división? En este caso, en vez de 999, bueno, si agregamos 2, entonces sería 2. 1001 dividido entre 7 nos daría 143. Ok, hay un detalle. Aquí, en estos múltiplos de 3 y los múltiplos de 7, hay unos
que se comparten. Ajá, ¿Cuáles, entonces cuáles necesitaríamos serían? contar los repetidos. Exacto. ¿Cuáles serían los múltiplos? De 21 21, para arriba. ajá, Podemos ver que 3 por 7 es igual a 21. Entonces, esos ujú, múltiplos son, los múltiplos de 21 son los que se están considerando entre los múltiplos de 3 y los múltiplos de 7. ujú, Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir 999 por 21. 21. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, vamos a ver aquí. 4, porque ya 5 se pasaría, ¿verdad? Sería 5 por 2, ya se pasaría de 100. Entonces, 4 por 21, eso nos va a dar 4 por 1, 4, pues 8. 84. ¿Ok? Eso eh, nos daría 5. 15 Luego, por vamos a 2. dividir Ah, no, no. Sí, es 159 a 159. por 7. Sería por 7. 7 por 1, Y 7. daría ciento cuarenta 7 y por siete 2, 14. 12. Sería 12, ¿es verdad? Ajá. ¿Ok? ¿Qué quiere decir entonces? Y hay 47 múltiplos de 21 entre 0 y 999. Sí. Entonces, al final, ¿qué vamos a hacer para encontrar dar respuesta al problema? La cantidad de números, Sería 333 más 142 menos cuarenta y ajá, siete exacto, 333 más que 142 sería 428. menos 47. ¿Cuánto le dio? 428. Sí. Ok. Entonces, la respuesta sería que la cantidad de números menores que 1000 que son divisibles por 3 o por 7 sería 428. Ajá, es correcto. ¿Ok? Piensen en este un momentito, es otro problema. Voy a pasar la grabación. Grabación. No sé qué hizo el compañero Michael. Di, es que yo lo que hice fue la suma mayor posible es 18,99. Entonces, si dividimos un número entre 18, el máximo residuo posible es 17. Y ya, Ok, ¿cuál es el mayor? 17. Ok, ok. ¿Qué había hecho? No sé. Exactamente lo mismo, pero me parecía extraño que solo fuera eso.
Podemos analizar ahí, ¿verdad? Los otros casos. ¿Qué pasa cuando es digamos, eso fue cuando el compañero consideró, digamos, dice que es un número de 2 dígitos, ¿cierto? Exactamente. Y, digamos, supongo que el número X es, de esta forma, AB. ¿Qué es lo que nos está yendo el problema? ¿Cuál es el mayor residuo posible cuando un número de 2 dígitos se divide por la suma de sus dígitos? Entonces, ¿qué sería? Damos la notación de que hemos visto ahora al principio, ¿cómo quedaría? Nos quedaría que es que A más B divida al número AB. No, no, no que divida, sino que a la hora de que la suma de sus dígitos divida al número, ¿cuál es el mayor residuo posible? ¿Cierto? Ujú. Entonces, en este caso X, el número más grande es 99. cuando A y B son iguales. ¿Cierto? Y la suma de esos dígitos, ¿cuánto da? 18. 18. Y 99 entre 18, eso daría, ¿cuánto le dio el compañero? No sé. 17. Porque sería aquí, nos quedaría. Pero 17 de No, residuo. no, no. Ah, 17 ok, es el máximo residuo. Ajá. ok, ok. Sí, porque aquí sería lo más que se puede, aquí sería 5, ¿cierto? Sí. Ujú. 5 por 8, ¿verdad? 5 por 1, ya 9. ¿Pero cuánto nos está dando el residuo acá? 9. Entonces no es el que el compañero indicó, que me dijo que era 17. Pero no se podría, no sé, dividir entre, no sé, un número decimal o algo así, porque se Porque supone que en la el, regla dice que el máximo sería un número menor al divisor. ok, Sí, es que según las reglas del residuo puede ser menor al divisor y de 17 sería como el máximo antes de 18. pero en este caso, ¿cuánto está dando el residuo? 9. Entonces, digamos, digamos, sí es cierto que puede ser menor que el divisor, ¿verdad? Pero ¿cuánto nos está dando el residuo en este caso? 9. Entonces, habría que pensarlo, ver cuáles serían. Porque aquí nos está dando 9 el residuo. Y en este caso, cuando
A y B es igual a 9, el residuo nos da, bueno, al aplicar esto, ¿verdad? Al dividir el número por la suma de sus dígitos, y nos está dando residuo 9. Hay que analizar entonces los otros posibles casos. A ver, es que yo no entendí mucho el problema en sí. ¿Me lo podría explicar? Ok, voy a borrar esta parte acá. Dice, ¿cuál es el mayor residuo posible cuando un número de 2 dígitos se divide por la suma de sus dígitos? ¿Ok? Entonces, primero que todo, dice que es un número de 2 dígitos. ¿Ok? Consideramos el número, podemos decir, ok, el número X lo podemos considerar de 2 dígitos, de esta forma. ¿Cierto? Correcto. Y ahora, no, ¿y qué es la suma de los dígitos de este número? A más B. A la suma de los dígitos es A más B. ¿Ok? Entonces nos están preguntando, ¿cuál es el número el mayor residuo que al dividir al número X, ¿verdad? Por A más B, sea el mayor residuo. Entonces habría que probar. Observen que en este caso, cuando A y B son iguales, nos está dando residuo 9. Hay que probar ¿qué pasa? Un ejemplo, eh, eso era cuando era el valor más grande que puede asumir A más B es 18, ¿cierto? Sí, ¿Qué pasaría cuando es 17? Don A más B es igual a 17. Entonces ahí tendríamos, A puede ser que puede ser 9 y, digamos, usando los más grandes, y B8. 9 y 8. O entonces hay que analizar esos casos. ¿Qué sería? En este caso, ¿qué tendríamos? 98 entre 17. ¿Qué nos quedaría? 98 entre 17. Sería igual 5. Nos quedaría 5, sí. 5 por 7, 35. 5 por 1, 5 y 3, 5. Eso nos daría 13. Observen el detalle que Y que me mandó ese cuando mensaje ya cuando ya había empezado la clase. Pero el residuo es más grande, es mayor, ¿verdad? Sí. papi, Entonces hay que analizar los otros casos. Bueno, el otro caso sería 89 entre 7. ¿Cuánto nos daría eso? por favor. ¿Qué es esto? Sería ¿Qué es esto? ¿Por qué lo desarrollaste así?
daría 85. Y residuo 4. ¿Pueden intentar con nosotros ustedes? ¿Qué pasaría entonces? Bueno, este es el caso cuando A más B es igual a 17. El otro caso, cuando A más B es igual a 16, o A más B es igual a 15, analizar, ver qué es lo que está pasando. Porque es el mayor residuo. Por el momento, con esto que tenemos, el mayor residuo, ¿cuál es? 98. No, 13. Ah, 13, sí, perdón. 98 es el dividendo. Sí, el mayor residuo es 13. Es que me confundí. Ok. Entonces intentemos ahí ver los otros casos. ¿Qué pasa cuando A más B es 15 o A más, bueno, 16 y 15? Ok, nada más rápidamente. Aquí hemos hecho cuando A más B es igual a 17. Cuando A más B es igual a 16, tenemos tres casos. Tenemos que vamos a tener 97, 16, Residuo pues 1. nos da 1. 79 entre 16, Residuo 15. 15. Y 88 entre 16, el residuo nos da 8. 8. Ok, eso es lo que tenemos. Entonces, por el momento, el mayor residuo es 15. 15. Vamos a hacer Habría el que último seguir aquí. probando. No, pero vamos a ver qué pasa con el otro. El otro, en el caso cuando A más B es igual a 15, tenemos, bueno, 96, Residuo 6. entre 15. Residuo da 6. Ajá. Y 69 entre 15, Residuo 9. residuo 9. Hay que analizar ahí a ver qué está pasando. Ahora sí se le fue el audio. Se cortó. Sí. Hay veces que usted está hablando y de repente se va y ya no se escucha. ¿Qué problema? Vamos a ver, no sé si será el micrófono. ¿Ahí se escucha bien? Ahí sí. Ok. Entonces tenemos, por el momento el mayor residuo es 15. De ¿Qué momento sí. podemos analizar? Con el A más B, ¿qué pasa? ¿Qué nos está dando? Bueno, cuando es 15, nos está dando 6, residuo 6 y residuo 9. Ujú. ¿Qué podemos ahí analizar? ¿Qué pasa, digamos? Podemos intuir algo cuando, bueno, sea 14, sea 10, 9. ¿Qué pasaría? Vamos a ver. Solo, bueno, no, no. Y A más B es menor que 16. Bueno, en ese caso, cuando A más B es
Con 16 fue que tuvimos 15, ¿verdad? Cuando... Ujú. ¿sí? Entonces podríamos probar con 14 a ver qué pasa. Con 15, habría que analizar cuánto nos da el cociente con 15, el 96 y el otro 69. ¿Cuánto nos está dando el cociente? El cociente de 96 entre 15. 6, bueno, 6 coma varias cosas, pero 6. 6. Ajá, No, aquí no, perdón, entre 15. ajá, Aquí nos está dando residuo 6 y cociente 6. ajá. ¿Y el 69? En el de 6 9 cociente 4. 24. Ajá. Ok, habría que analizar el último. Vamos a ver qué pasa con el 14. A más B es igual a 14. Entonces tendríamos A igual a 9 y B igual a 5 sería, ¿verdad? Ajá. No. Y el otro caso sería que A sea igual a... Bueno, aquí tendríamos tres casos. Sí, 9 sería y 95, 59 y 77. vamos a ver qué nos quedaría en este caso. Podemos observar que en este caso nos está quedando 95 dividido entre 14. Entre 14, en ese caso, el cociente sería 6 y el residuo 11. Tengo una teoría, que si el cociente es, o sea, es pequeño, es un número bajo, el residuo va a ser más grande. Y si el cociente es alto, o más o menos, entonces el residuo sería más pequeño. Porque, por ejemplo, en la de 79 dividida entre 16 el cociente es 4 y el residuo es 15. Pero, por ejemplo, en otras, por ejemplo, en la de 97 dividido entre 16 el cociente es 6 pero el residuo es 1. Entonces ahí va variando un poco. Disculpen, la compu ¿me logran escuchar en este momento? Sí, Si es que, bueno, el audio estaba mediante la computadora, no mediante la tablet. Entonces la compu se desconectó ahorita y veo que está tratando de conectarse. Pero acá sí me escuchan bien. sí. Ok, entonces, sí, me escuché por medio del audio de la tablet, escuché hablar al compañero, pero no lo escuché bien. ¿Qué nos dio en este caso? Nada más rápidamente. En ese caso nos dio cociente 6 y residuo 11. Ajá. El otro 5,9. Ese lo estoy haciendo, da cociente 4 y el residuo sería 3.
Y 7,7. Es 7 entre 14. Sería cociente 5 y residuo 7. Cociente 5 y residuo 7. Exactamente. Ok. Bueno, ahí habría que analizar. Por el momento el mayor residuo que tenemos es 15, ¿verdad? Y vamos a ver qué Sí, podemos, porque ¿qué podemos observar? A más B cada vez es más, podríamos ver, A más B cada vez es más pequeño, ¿cierto? sí. Sí, Bueno, ahora es 13, porque el que ha ido variando ha sido, ¿qué podemos observar? Quienes los que van variando es, bueno, 9 siempre se mantiene, ¿verdad? Como el más grande. ¿Qué podemos observar? ¿Cómo, profe? Observamos que 9, ¿verdad? El número que hemos mantenido más grande ha sido 9, ¿cierto? Ajá, siempre hay 9 algo. Y digamos, exacto, en caso A, siempre hemos considerado más grande el que hemos tenido más pequeño ha sido B, igual 5. Por aquello nada más, bueno, por aquí en los apuntes que tengo, digamos, el mayor residuo es 15. Habría que hacer los otros casos. Digamos, pueden ver que salen muchos casos ahí. Sí, Seamos seríamos mucho. sí. Entonces, el mayor residuo es 15, ¿verdad? Esa sería la respuesta al ejercicio. Exacto. Ah, ok. Pero debería haber una forma de hacerlo más rápido sin tener que probar todos los otros casos, ¿no? Eh, Vamos a ver. Porque vamos a ver qué pasa, digamos, bueno, si cuando A más B es menor que 16, ok, vamos a ver. Tenemos que exacto, vamos a, ¿qué tenemos acá ahorita? Sabemos que A más B es mayor, perdón, cuando A más B era igual a 16, ¿cierto? cierto. ¿Cuál fue el Ujú. mayor residuo que tuvimos? 15. Es 15. Pero ¿qué pasa en nosotros? Se obtiene un residuo más pequeño. Sí, no, pero digamos, con el algoritmo, analicemos el algoritmo de la división. Digamos, utilizando el algoritmo de la división. ¿Qué sabemos las partes del algoritmo de la división? El Que dividendo es igual al cociente por por el divisor más el residuo. el dividendo es igual al cociente Al cociente por el divisor más el residuo. y sabemos que el residuo Es igual o menor que el divisor. ajá, que el divisor. ¿Y qué podemos observar en estos otros casos? Cuando A más B, cuando A más B es igual a 16, el residuo es 15, ¿cierto? Ujú. En este caso, en los otros casos, cuando A más B es igual a 15, ya no se cumpliría
esta parte. Que Ya en sería ese caso igual a está, 15. de acuerdo a lo que hemos hecho, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos hecho, el residuo más grande es 15, ¿cierto? Ujú, ujú. Y cuando A más B es igual a 15, ya no sé, no, digamos, hasta ahí pararíamos porque el residuo más, el A más B más pequeño que podemos asumir, de acuerdo a esto, sería 16, ¿De acuerdo a qué? de acuerdo a esta parte, de acá, ¿cierto? Sí. Porque en este caso se está cumpliendo, se está cumpliendo que el residuo es 15 y es menor a 16, ¿de acuerdo? Sí. Pero qué pasa en el siguiente caso? Cuando decimos si A más B es igual a 15, ¿qué pasaría? Ya sabemos que el mayor residuo es 15, que hemos encontrado por el momento. Ujú. Entonces, por el algoritmo de la división ya no se podría. ¿Por qué? No estaríamos cumpliendo esta parte, que el residuo tiene que ser menor estricto al, al, al dividendo, al divisor, perdón. Hasta acá llegaríamos. Porque, Ah, porque sería igual. O sea, digamos, 15 sería igual a 15. O sea, el divisor sería igual al residuo. exacto. Que es posible que encontremos, digamos, ya no, porque nos están preguntando cuál es el mayor residuo posible. Y con esta condición que tengo cerrado aquí en verde, hasta el momento que habíamos encontrado el que se cumplía esa condición, ¿cuál es? Cuando A más B es igual a 16 y el residuo 15. es 15, cumple el algoritmo de la división, ¿verdad? Ajá. Entonces, el mayor residuo posible, ¿verdad? Como está planteado el problema, se cumple cuando A más B es igual a 16 y el residuo es 15. Ya en el otro, cuando A más B es igual a 15, no. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay un residuo. El mayor residuo posible es 15, pero ya no se cumpliría esta parte. Ya, Ajá. ya no se cumpliría esta parte porque nos quedaría 15 menor estricto 15 y esto es falso. ¿Cierto? Ajá. Sabemos que el mayor residuo posible es 15. Digamos, que ya hemos encontrado en el caso cuando A más B es igual a 16. Entonces ya en A más B ya no podríamos continuar por esa razón. Ah, ok. Pero eso ya es en el caso de que nosotros, o sea, ya sepamos completamente que 15 era el mayor residuo, porque nosotros probamos Exacto. hasta con 14, porque no estábamos seguros de que 15 fuera el mayor residuo. Sí, no, pero en realidad yo aquí no me había percatado de esta parte, digamos, en realidad no era necesario probar con 15 ya, ni con 14, por esta parte, Ujú. ¿cierto? Sí, Ya no era necesario por esa razón, porque el residuo sí, tiene porque que ser menor estricto al divisor. sí, ya cumplía una condición que no se habían cumplido cuando A más B era 18 o así. Es exacto, porque en nosotros casos obtuvimos no, perdón, es más abajo. Cuando era 18 tuvimos residuo 9 y residuo 13. Ujú. No, ese, No, 17 de era, 13 es 17. ajá, 13. 89 entre 17, 4. ¿Ves? Entonces, por eso fue que continuamos probando con nosotros, porque, Sí, porque 13 era menor a 16, que en ese momento 13 era nuestro mayor residuo. exacto. Y Entiendo, entiendo. 16, 16 era el divisor, ¿verdad? Ajá, Y el que tuvimos fue 15, ¿verdad? sí.
Entonces, por el algoritmo de la división, por eso, hasta ahí llegamos. ¿Por Hasta qué? ahí llegamos, sí, porque 15, según la regla 15, el residuo tiene que ser menor que el divisor. Exacto, sí. Esa sería la parte, digamos, sí, que hasta ahí había que llegar, ¿verdad? No. Y no podíamos Entonces, continuar en realidad. ajá, hay que tener claro esta parte, digamos. De hecho, a mí cuando estaba recibiendo la prueba no se me había ido, ¿verdad? Viendo los casos, ¿no? Pero ya viendo acá de vuelta el concepto, ¿verdad? El concepto del algoritmo de la división, por algoritmo de la división, ¿verdad? El residuo tiene que ser menor estricto al divisor. Entonces ya por esa razón ya no podemos continuar con el caso A más B igual 15 o el A más B igual 14, porque ya sabemos que existe un residuo, el residuo mayor que hemos encontrado hasta el momento ha sido 15, y el divisor no tiene que ser mayor estricto al residuo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces hasta ahí llegaríamos. Bueno, por aquí los números primos, ¿verdad? El concepto ustedes lo tienen claro, ¿verdad? Que un número primo es que es solamente divisible por el Divisible por mismo el mismo y uno. y uno, nada más. Por ahí tenemos que 0 y 1 no son números ni primos ni compuestos, ¿verdad? Y esta propiedad, no sé, digamos, cuando uno le da un número ahí, un número, y le preguntan a uno, ¿es número primo? Entonces uno tal vez, este número es muy pequeño aquí en el ejemplo, 67, pero ¿qué pasa si un ejemplo dice, bueno, uno lo que hace es entonces calcular la raíz cuadrada del número que a uno le dan. Y después lo que hace es comenzar a probar si ese número es divisible por la raíz cuadrada, digamos, vamos a hacerlo aquí más específicamente en el ejemplo. Aquí tenemos 67. Bueno, una idea, vamos a ver, 67, raíz cuadrada 67. Una idea es primero uno comenzar a acotarlo, ¿verdad? Entonces sería, podemos ver que 8 al cuadrado es 8 al cuadrado es 64. 64. 9 al cuadrado sería 81, ¿verdad? Entonces, quiere decir que 67 no es un cuadrado perfecto. ajá, exacto, la raíz cuadrada de, digamos, 67 va a estar entre entre, Entre la raíz cuadrada de 64 y la raíz cuadrada de 81. exacto. Sabemos que esto es, esto nos daría 8, esto nos daría, bueno, esto quería 67, y esto nos daría 9. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la propiedad, vamos a utilizar, podemos ver que la propiedad dice lo siguiente acá, que ningún número primo menor o igual a la raíz. Entonces, bueno, en este caso, aquí sí podríamos considerar el menor igual, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a considerar los números primos menores iguales ¿a qué? A 8. Entonces serían 2, 3, 5 y 7. Entonces, uno va a verificar si 67 no es divisible por 2, por 3 y por 5 y por 7. Quiere decir que 67 es Primo. un número primo. ¿Ok? Vemos que no es divisible por 2 porque no termina en un número par, ¿cierto? Ujú. La suma de sus dígitos, ¿cuánto nos da? Llamo, probando por 3. 15.
15, ¿verdad? Ajá, y 1 más 5 es 6. Ajá. Y sí es Y divisible entre 3. es divisible entre 3. Sí, ¿no? Si la suma de sus dígitos es 15 y 1 más 5 es 6, o 15 es 3 por 5, sí es división entre 3. 6 más 7 es 13. Ah, sí, 13. Ujú. Perdón. Entonces no es divisible por 3. Ajá. No termina en 0 en 5, entonces no es divisible por 7. Y bueno, en este caso este número es muy pequeño, ¿verdad? Sabemos que en un número multiplicado por 7 no nos da 67, ¿cierto? Sí. Porque la regla lo que dice es, bueno, este es visible, digamos, la regla lo que dice es, usted considera, quita la unidad y le resta el doble, que sería 14. Pero 14. eso ¿cuánto nos da? Menos 8. Menos 8. Y menos 8 no es múltiplo de 7, ¿verdad? Entonces podemos decir que 67 es Es un primo. número. Igual, digamos, esa idea uno la puede utilizar, bueno, acá tenemos este otro acá, pero vamos, si está clara la regla, digamos, esto sí ya la tenían presente ustedes. No, pues no la conocía, pero Ok, podríamos, este otro, intenten hacer eso ustedes, a ver, si les da, si es primo o no. Bueno, muy bien, ahí, bueno, como mencionaba el compañero anteriormente, ahí está acotado, ¿verdad? En este caso, 757, la raíz cuadrada de 757 va a estar entre 27 y 28. Quiere eh, decir que para ver si es primo, hay que ver si 757 es divisible por los primos menores o iguales a 27, y en este caso ¿verdad? no, es primo, 757. ¿Es primo o no? Sí, sí es primo. Si es primo. Sí. Ok, ya ustedes verificaron que no es divisible por 2, por 3, ¿verdad? Por 5, No, ni por 2 ni por 3 ni por 5 ni por 7 ni por 11 ni por 13 ni por 19 ni por 23. ok. 757 es primo. Ujú. ¿Cuál es la idea en esto? Digamos, a la hora de uno, bueno, con esta propiedad, uno no va a ir probando con 20 los otros números primos, que sería 29, 31, Ujú. 37, Ya no. ¿verdad? Es para evitar eso, ¿de acuerdo? Sí. Ya, porque uno sabe hasta qué momento tengo que parar. Entonces, por esa razón uno calcula la raíz cuadrada del número que nos están pidiendo, que si es primo, y los números menores iguales a la raíz cuadrada de dicho número, los números primos menores iguales a la raíz cuadrada de dicho número, si no lo dividen, por lo tanto, el dicho número es primo. Ujú. ¿De acuerdo? Y profe, una pregunta. Ajá. El archivo que estamos viendo con las propiedades, ¿nos lo podría mandar? ¿O ya lo Yo se los tenemos? envío al grupo ahí de WhatsApp. Sí, por favor. Me Ok, parece esta propiedad muy interesante. ok. Muy bien.
Eso sería con respecto a esta parte. Bueno, esta parte la podemos, quería tal vez avanzar y específicamente, bueno, ¿cuánto nos queda? Bueno, en realidad nos queda muy poco tiempo ya. También, 7 minutos, ¿no? sí. Tal vez podríamos ver esta de acá. La cantidad de números primos de la forma P a la 2 menos 1 entre P más 1, tal es que P es un número primo. Corresponde a, ¿verdad? Sería la cantidad de números primos de la forma. La forma sería esta, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer ahí? Nada más previamente, tal vez para trabajar en esto, sabemos que P a la 2 menos 1 entre, bueno, se ve bien ahí, P más 1 es, no sé por qué se ve como distorsionado No, creo que son menos. se ve distorsionado. Voy a borrar esto, a ver qué es. Es un más, Un más. sí. Ok, nada más por aquello, en esta parte de aquí, bueno, lo que hay que tener claro son las fórmulas notables, ¿verdad? La diferencia cuadrada. Nada más por aquello, ¿verdad? Sabemos que A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a menos B por A más B. ¿Ok? Aquí vemos que tenemos P a la 2. Para tal vez uno verlo más claramente, 1 es lo mismo que decir 1 al cuadrado. No se ha alterado en nada la información. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, en este caso, nuestro A sería P y nuestro B sería 1. Al aplicar la propiedad, nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar P menos 1 por P más 1 entre P más 1. ¿Qué significa esto? Que podríamos cancelar esto de acá. Entonces, esto nos resultaría que P a la 2 menos 1 entre P más 1 es igual a P menos 1. Ajá. Entonces, ¿qué nos están preguntando? La cantidad de números primos de la forma, ya sabemos, ya no es de la forma, en resumen es de la forma P menos 1, tal es que P es un número primo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces uno puede ir sustituyendo eh, ¿qué pasa cuando P es igual a 2? 2 menos 1. Entonces, Entonces, P menos 1 va a ser igual a 2 menos 1. sería 2 1. menos 1 es 1, ¿verdad? Y eso no es un número primo. Y 1 no es número primo, ¿cierto? Ujú. En el caso de 3 sí sirve. Y en realidad creo que sería el único, ¿no? ¿Qué sería con 3? Que 3 menos 1 y eso da 2. Y 2 es primo. 2 es primo, ¿cierto? Sí. Cuando es de 5, Da 4 y 4 no es primo. En el caso de 7 igual, 7 menos 1 da 6 y 6 no es primo. 11 igual, 13 igual.
Da P menos, da 4. Calculen ustedes ahí los otros, a ver qué tal. ¿A qué se puede concluir? Yo digo que es el uno, o sea, perdón, que es la opción 2, que la respuesta es uno. Ok, la opción 2. Ajá. Si no me equivoco, ¿no? Porque, si no me equivoco, los números primos siempre, o sea, tienen cierta cantidad de distancia entre los números, digamos, pero en 2 y 3 no, y creo que es la única vez que pasa eso en todos los números primos. Ok, ¿cómo podemos, qué podemos ver? ¿Qué Que, logramos ver, digamos? Tenemos que, cuando P es igual 3, acá lo que podemos ver es lo siguiente. Observamos que la expresión dada es P menos 1, ¿cierto? ajá, Y sabemos que el único número primo par, ¿cuál es? 2. El 2. Ajá. Ujú. Y en este caso tenemos ¿qué podemos observar acá? Hagamos el siguiente caso, nada más, para que poder visualizar. Cuando P es igual 7, ¿qué va a pasar? Va a dar 6 y 6 no es primo. Nos va a dar 6. ¿Qué Ajá, podemos visualizar? Podemos visualizar que los números primos son impares, ¿cierto? ajá. Y al restarle Después del 1, dos, ¿qué nos está resultando? un número par. Números pares, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en el único caso que se cumple es este de acá, El, nada más, ajá. ¿cierto? Sí, porque 2 es el único número par que es primo. Exacto, ¿verdad? Entonces, ahí uno puede continuar, pero ahí donde uno se percata que P menos 1, P a un número, como sabemos que los números primos, digamos, solo tenemos de par al 2 y los restantes son impares. Entonces, a Ajá, los impares, al restarle 1, nos va a dar par. un número par. Sí, Entonces, el único que cumple, para que se cumpliera eso, tendría que un número par al restarle, digo, un número primo al restarle uno dar otro número primo. Y eso la es única vez que funciona es con el 3. exacto, exacto. Entonces, la respuesta sería como dice el compañero. Vean qué detallitos eso, ¿verdad? Que hay que tenerlos presentes, ¿verdad? Que esas cositas, digamos, bueno, que un número, a los números impares le restamos uno, siempre nos va a dar un número par. Entonces ahí uno no se percata de eso. ¿De acuerdo?